Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Puede tomar asiento, por favor. Y ahí en su lugar vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y voy a leer del capítulo 4, los versículos 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto es un texto hermoso que ha sido emblema de muchos de nosotros cristianos, consuelo de muchos de nosotros, absolutamente necesario como cada texto de la Escritura para nuestro crecimiento espiritual, absolutamente necesario para nuestra convicción de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero como siempre, el texto que tenemos nosotros aquí no debe de ser ultrajado, interpretado de las maneras posibles que no están en el contexto inmediato, anterior y posterior de la Escritura. Tenemos que ubicar este pensamiento del apóstol Pablo justo en el contexto en el que está siendo escrito. Por supuesto que algunas veces, quizá la mayoría de las veces, cuando hemos tocado este texto para tratar de justificar alguna acción nuestra, poniendo al Señor enfrente como si Él nos diera licencia para hacer lo que nosotros queramos, diciendo es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cometemos errores. Pero cuando nos acercamos a la Escritura, y no solamente en este inmediato contexto del apóstol, sino en casi toda la carta, o básicamente en toda la carta, y digamos en toda la Escritura, podemos nosotros entender en qué contexto, bajo qué circunstancias, Él puede llegar a una conclusión tan maravillosa de que todo lo puede hacer en Cristo que le fortalece. Nos ha quedado claro que en realidad no todo lo ha podido hacer, no ha podido salir de prisión.
Si él tuviera este emblema como nosotros lo tenemos hoy día, él tendría que haber salido de prisión con la frase: yo saldré de prisión porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no salió de prisión. Si todo lo pudiera en Cristo que le fortalece, como nosotros tenemos el concepto, aquel aguijón que le aquejaba hubiese desaparecido porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se vaya este aguijón. De tal manera entonces que el asunto no tiene que ver pues con los mejores deseos, anhelos o caprichos de nuestra vida, sino que van más allá. En el contexto que está escrito aquí en la Biblia, tiene que ver con otro asunto, no completamente diferente, pero sí que va o viene más bien de un tema que es ajeno a lo que nosotros normalmente entendemos. La Escritura claramente nos está hablando de esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en función del contentamiento. Ahora, es muy importante que nosotros hablemos de este asunto, porque el apóstol Pablo está citando aquí el contentamiento, y sobre el contentamiento establece justo este marco de referencia, en donde termina con una conclusión maravillosa, diciendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Quiero que notemos en la reflexión rápida de esta palabra, cómo el apóstol habla del gozo, del contentamiento y de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Ya nos ha estado acostumbrando el apóstol a lo largo de toda la carta del asunto del gozo, como él constantemente nos habla del gozo. Siendo preso está gozoso, y nos ha insistido que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre, e insiste otra vez, dice él: os ruego, no regocijaos. Pero ahora viene otra vez al tema del gozo, y empieza este hilo de pensamiento metiendo el gozo, hablando del gozo y hablando del gozo en este sentido. Versículo 10, dice él: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol está teniendo un gozo enorme, y lo que nos dice aquí, que se goza en el Señor de que al fin los filipenses habían revivido su cuidado hacia él. Él se gozaba en los filipenses, que ellos tenían la bendición de cuidar de Pablo. Ahora, es importante notar que el gozo no tiene que ver con él mismo. Es decir, no es me gozo porque ya tengo recursos. Más adelante, en el versículo 16, va a insistir que a Tesalónica le mandaron constantemente recursos. Es decir, estuvieron sosteniendo al apóstol, estuvieron viendo por sus necesidades. Pero el apóstol está gozoso porque ellos tienen la bendición de darle. No tanto porque él esté recibiendo, sino porque ellos finalmente, dice la palabra, han revivido su cuidado de él. Que ya estaban con solícitos, dice la Biblia, estaban dispuestos a ayudarle, pero no se había dado la oportunidad. ¿Por qué no estaba la oportunidad? Es posible que no haya habido un mensajero que llevara la ofrenda. Es posible que las circunstancias de los caminos hayan sido distintas o dificultosas. Es posible que el gobierno de la época hubiese tenido algún momento preso o detenido de alguna manera las mensajerías, lo que iba y entraba a donde estaba el apóstol Pablo. Pero una cosa es clara: él está gozoso. Es interesante que su gozo está radicando pues en ellos, en que ellos pues justo ya habían revivido este deseo de ayudar al apóstol Pablo, y no tiene que ver pues con sus situaciones. Y lo entendemos así porque más adelante el apóstol va a decir que cualquiera que sea su situación, él sigue gozoso. Incluso si nunca le hubieran dado nada a los filipenses al apóstol Pablo, si nunca le hubieran mandado nada a sus prisiones, él hubiese seguido gozoso. No dependía su gozo pues, o su gozo no era porque ya, qué bueno que me ayudaron. Es un poco diferente a nosotros, ¿no es cierto? Nuestro gozo, si alguien nos ve en necesidad y nos da, el gozo es por nosotros. Estoy bien contento porque ya no voy a padecer hambre. Estoy contento porque ya tengo para sacar eso u otro gasto que tengo. Estoy contento porque ya tengo para comer. Ese gozo está radicado en nosotros. Pero ¿qué tal si estoy en gran necesidad y alguien me da algún recurso? Y entonces yo dijera, me gozo porque esta persona que me dio está siendo obediente y bendecida. Es un poco diferente. El pensamiento del apóstol Pablo tiene que ver no con él, como nos lo deja claro, sino tiene que ver con aquellos que le están dando tanta bendición a su vida. Él ha demostrado una y otra vez que él no es tan importante como los que le rodean. Ha entregado su vida.
Incluso con respecto del pueblo de Israel, que es su pueblo, dice: yo prefiero ser anatema para que ellos se salven. Porque Él está pensando en su pueblo y se goza. Y su gozo pues no tiene que ver con sus circunstancias, sino su gozo tiene que ver con que finalmente el Señor al fin había revivido en ellos el cuidado sobre el apóstol. Por supuesto que tenía el apóstol algo bueno, en el sentido de que le llegaban los recursos. Ahora podía hacer cosas. No nos imaginamos en prisión para que le pudiese servir tanto el recurso, pero él tenía una cierta libertad y quizá tenía que pagar algunos asuntos, algunos favores, alguna comida, alguna circunstancia para que pudiera sobrevivir, porque cuando estaba él preso le mandaron, y cuando estaba en Tesalónica también estuvieron mandándole recursos para su ministerio. Lo único que pasaba es que a los filipenses les faltaba la oportunidad para esta ayuda. Pero luego añade, está gozoso y dice: bueno, no es porque yo tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amados hermanos, este versículo debe de ser alimento sólido para todos nosotros. Normalmente nuestras situaciones son las que determinan nuestro estado de ánimo, nuestro gozo. Nuestras situaciones externas están determinando la manera de cómo concebimos al mundo. Y además interpretamos lo que está pasando como un ataque directo hacia nosotros y hacemos interpretaciones equivocadas, no espirituales, al respecto de nuestras situaciones. Dice el apóstol: no lo digo porque tenga escasez, y insiste, porque he aprendido a contentarme. Nos queda claro que el contentamiento del apóstol tiene que ver con Dios y no con él. Tiene que ver con lo que Dios hace para él y no lo que él hace para Dios. Puede ser que no tenga las posibilidades, puede ser que hierre en el camino, puede ser que esté en una situación precaria. Sin embargo, ninguna situación por la cual esté pasando el apóstol Pablo le lleva a un enojo o a un rechazo o a un reclamo delante de Dios. Él, como dice, ha aprendido a contentarse. Y amados hermanos, el contentamiento tenemos que entender que no proviene de los recursos que el alma tenga en sí misma, sino más bien tiene que ver con aquel que sostiene el alma misma, que es el Señor. Una cosa que es importante es que él dice que ha aprendido a contentarse. Eso nos ayuda un poco, ¿no? Porque no es verdad que una vez que somos salvos, ¿no?, automáticamente viene a nuestra vida contentamiento. ¿Quién de nosotros, quién de la historia bíblica, una vez que fue llamado por el Señor, le vino ya de un jalón el contentamiento? Nadie. No existe la posibilidad, no viene con el paquete. El contentamiento es parte de los trabajos de santificación del hombre. El contentamiento tiene que tener un esfuerzo, tiene que ser aprendido, amado hermano. El contentamiento no viene como obra maravillosa del Espíritu hacia nosotros para estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación. El contentamiento tiene que ser aprendido. La mejor escuela para el contentamiento son las desgracias. Porque cuando no me pasa nada, cuando estoy tranquilo, pues estoy contento. Pero ¿qué cree? Ese contentamiento tiene que ver con las circunstancias externas. La mejor escuela del contentamiento es la desgracia, es la falta de recursos, es la situación difícil, es la falta de capacidad para salir adelante. El apóstol dice que ha aprendido a contentarse, pero porque tuvo escasez. Ha aprendido a contentarse porque le fue muy mal. Y seguro, durante el proceso de su vida, él tuvo situaciones muy tristes, muy lamentables. Pero fue forjándose,
fue aprendiendo, fue entendiendo que lo que tenía del Señor era suficiente. Fue entendiendo que lo que el Señor quería para él era que cualquiera que fuera su situación, él tenía que estar contento. Dice Pablo a Timoteo aprendiendo esta lección. En 1 de Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque las circunstancias adversas son las que hacen que no tengamos contentamiento. Y el apóstol dice, hay que aprenderlo. No hay duda, no hay de otra. Hay que aprender el contentamiento, cualquiera que sea la situación. Enfermedad, una tragedia, falta de recursos, persecución. No tengo dónde vivir. Tengo un problema con el esposo, con los hijos, con la esposa, con la familia, con la iglesia. No me está yendo bien en el trabajo, tengo problemas en la escuela. Estoy pasando por una situación personal difícil. Cualquier situación, dice el apóstol Pablo, tenemos que aprender el contentamiento. Pero tenemos un problema hoy día. Amados hermanos, el problema que tenemos hoy día es la carga humanista del mundo. La carga que tenemos hoy día tiene que ver con frases con la fuerza está en ti. Tú tienes el poder. Tú decides tu propia situación. Si revisas todo lo que tienes, lo que eres y de lo que has sido capaz, no tendrás queja alguna, siempre estarás contigo mismo. Nos hemos dejado engañar entonces pensando en que nosotros tenemos la capacidad por nosotros mismos de tener contentamiento. Queremos traducir nuestras circunstancias en algo positivo y entonces caemos en este pensamiento positivista en donde piensa mal y acertarás, pero también piensa bien y acertarás. Estamos autodeclarándonos a nosotros mismos, estoy bien, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada. Todo centrado en el hombre. El contentamiento cuando está centrado en el hombre mismo no funciona. El contentamiento tiene que ver con algo más sublime, más hermoso, más fuerte, más poderoso. El apóstol está diciendo que tiene que aprender contentamiento cualquiera que sea su situación. Y entonces añade, yo he aprendido y sé ahora vivir humildemente. Y sé también tener abundancia. El apóstol Pablo tuvo abundancia. Aquí mismo en el libro de Filipenses nos habla de toda la abundancia que tuvo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Era un hombre prominente. Tenía todo lo que quería. Supo vivir en abundancia. Pero cuando vino a Cristo, humanamente hablando, es lo peor que le pudo haber pasado. Porque entonces tuvo que aprender a vivir humildemente. Ahora dependiendo de la ofrenda de alguien. Ahora trabajando, haciendo tiendas de campaña para su propio sostenimiento. Él había aprendido a vivir humildemente y también a tener abundancia. En su humildad, en esa condición humilde, no solamente experimentó la falta de recursos, la falta de cosas para él, sino que además experimentó persecución. Además experimentó insultos. Además su vida a partir de que vino a Cristo siempre estuvo amenazada de muerte. Con todo, aprendió contentamiento. Dice entonces que aprendió a vivir humildemente y a tener abundancia. Dice él, en todo y por todo estoy enseñado, porque aprendió. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como padecer necesidad. He sido enseñado. Y en la enseñanza he aprendido el contentamiento. Así que en la materia de contentamiento Pablo sacó sobresaliente. Pero nosotros, amados hermanos, en la materia del contentamiento, ¿cómo nos calificamos? ¿Estamos aprobados?
¿Tenemos nota de sobresaliente? ¿O pasamos nuestra vida quejándonos? ¿O pasamos nuestra vida diciendo por todos lados, me falta, no tengo, estoy terrible? ¿Cómo no tengo lo mismo que aquel o que aquella o que el de más allá? ¿Por qué mis hermanos triunfan y yo no triunfo? ¿Estamos comparándonos? ¿Estamos teniendo una situación de descontento continuo? Somos ese tipo de personas que estamos buscando que siempre en todos lados haya algo negativo que tengamos que criticar. Tenemos que aprender el contentamiento. Cualquiera que sea nuestra situación. En la escasez, en la abundancia, hay que aprender a vivir humildemente, y sea cual sea la situación. El contentamiento, amados hermanos, es una de las peores enfermedades de los hombres. El que no está satisfecho con nada. Pero hay que tener cuidado, porque el hombre entre más tiene, más quiere, y nunca está contento con lo que tiene. El contentamiento tiene un tope, y el tope lo establece Dios. Él determina qué es lo que debemos de tener y qué es lo que no debemos de tener. Él determina a dónde tenemos que llegar y a dónde no debemos de llegar. Amado hermano, donde estamos ahorita parados, en la circunstancia de cada uno de nosotros, sea la que sea, hayamos llegado a la meta o no, estemos ya en el camino donde queríamos estar o no, debemos estar contentos con lo que somos y con lo que tenemos. Y el Señor nos está enseñando ese contentamiento. Alguna vez alguien dijo, si no has salido de tu dificultad, es porque no has aprobado el contentamiento. Pero cuando uno llega a estar contenta, con el contentamiento, feliz con lo que tiene y con lo que es, sea la circunstancia que sea, yo le garantizo dos cosas. Una, su relación con Cristo mejorará y estará dichoso de su situación. Y dos, su problema no se va a quitar, ahí seguirá. Pero contento, feliz. Porque la mirada del creyente no tiene que estar puesta en el cambio de su vida, sino en el Señor que controla su vida, en contentamiento. Pero ustedes dirán, como seguramente algunos les dijeron al apóstol Pablo, no puedo. ¿Cuántas veces he hablado con gente y dice, pastor, es que usted no vive mi situación, yo no puedo? Qué fácil es para usted decirlo, pastor, pero no puedo. Y quizá alguien le dijo a Pablo, no podemos. ¿Cómo le hiciste? Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fuerza del contentamiento no radica en mí. La fuerza, el poder del contentamiento lo tiene Cristo. En el nombre de Cristo puedo estar en la circunstancia que estoy. En el nombre de Cristo puedo pasar la prueba, puedo estar contento cualquiera sea mi situación. En el nombre de Cristo puedo estar con mi mente gozosa todo el tiempo en medio de la crisis, de la enfermedad, de la tragedia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una deducción, porque yo puedo ser fuerte en mí mismo, porque la fuerza está en mí, el poder está en ti, porque tú tienes el control de tu propia vida. Amado hermano, no. Lo puedo hacer porque hay alguien que me fortalece. Y el que me fortalece no es mi esposa, mi esposo, mis hijos, la iglesia. Quien me fortalece no soy yo mismo, no me autoconvenzo. El que me fortalece es Cristo. Porque mi fortaleza no radica en mis habilidades. Mi fortaleza está en Cristo. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Él dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Y añade,
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, porque Él me fortaleció. Y Pablo estaba tan contento, tan fortalecido por el Señor, que dijo: por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12:10. Porque el contentamiento del apóstol no estaba en sus circunstancias particulares. ¿Sabe qué? De acuerdo a las circunstancias del apóstol Pablo, era un buen elemento, era un buen candidato para el suicidio. Pero no estaba puesto él en sus circunstancias. Él sabía que cualquiera que fuera su situación, estaba contento, no por su esfuerzo, sino porque Cristo le fortalecía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta que la frase esté en el contexto correcto? ¿Se da cuenta de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es que me puedo pasar el semáforo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta de que yo puedo hacer un montón de cosas y si no me preparo y si no estoy listo voy a fracasar? Cuando habla de este texto, se habla de las circunstancias del creyente, sea cual sea la situación. Si usted dice: estoy mal, mis circunstancias son terribles, y usted aplica el texto, lo aplica correctamente, voy a estar contento, contenta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, yo sé que algunos de ustedes están pasando por una situación muy difícil. Situaciones que solamente saben ustedes y Dios. Y también sé que en algunos de nosotros no hay contentamiento. Hay queja constante. No sé cuál sea la situación, pero sí sé que en Cristo somos fortalecidos. Si buscamos en nosotros mismos el poder y la fuerza para salir adelante, vamos a fracasar. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, aún la situación más difícil nos va a traer contentamiento. Puede ser que no cambie la circunstancia, pero no queremos que cambie la circunstancia, queremos que cambie nuestro corazón y que haya contentamiento, sea lo que sea que estemos pasando. Hay que aprenderlo. Y si quiere pasar el examen, esté contento, conforme con su situación, y pida al Señor que le sustente, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Oramos. Padre, qué difícil para nosotros vivir con contentamiento. Todo nos parece mal muchas veces. Todo lo vemos mal. Todos están contra mí. Todo me falta. Han sido injustos. Pero Dios, a veces utilizas tú todas estas circunstancias para ponernos en la escuela del contentamiento. Queremos decir como Pablo: he aprendido a contentarme. He sido enseñado. Pero no buscar las respuestas en nosotros mismos, como lo dicta el humanismo de nuestra época, sino saber que podemos llegar al contentamiento en Cristo que nos fortalece. Porque Él es nuestra fuerza. Por Él somos y nos movemos. Padre, ministra el corazón afligido en esta tarde. Aquel hermano o hermana que está pasando por una situación difícil, que esté contento con su situación, Señor. Que sepa que estás trabajando en su vida y cambie o no cambie la circunstancia,
que el contentamiento, Señor, sea una columna en su vida, lo puede hacer, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, dirígenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.